Bienvenidos a este nuevo video en el cual voy a hablar de las opiniones que varios expertos han vertido ante la Cámara de Senadores, analizando el proyecto de ley, y una propuesta de la Cámara del Crimen que creo que tiene aspectos que vale la pena considerar. De esta manera seguiré entonces este proceso de la reforma judicial federal en ciernes. Desde que se ha presentado el proyecto de ley, han sucedido varias cosas en el ámbito del Parlamento. Por un lado, el 4 de agosto se ha presentado la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lozardo, a explicar los alcances del proyecto ante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y al día siguiente la Cámara del Crimen de Capital ha expresado su opinión pública sobre los alcances del proyecto en este acuerdo general, siendo que al día siguiente, el 6 de agosto, han expuesto varios expertos y referentes ante el mismo plenario de comisiones de la Cámara del Senado. Así lo hicieron Emanuel de Sojo, por Ajus, Alberto Garay, un constitucionalista, Marco Salt, un experto en reformas, Alberto Seijas, juez de la Cámara del Crimen que emitió este acuerdo general, Alfredo Vítolo, presidente de Fores, Marcelo Gallo Tagle, que es juez y presidente de la Asociación de Magistrados, y Raúl Heredia, también un experto en reformas, que diagramó la reforma del Chubut. Para el próximo martes se espera un nuevo capítulo, porque va a haber otra nueva reunión ante este plenario de la Comisión de Plenarios, donde nuevos expertos van a exponer. El análisis que pretendo es analizar justamente los aportes que han hecho estos expositores, que ya hicieron uso de la palabra ante el Senado, y los alcances de este acuerdo general, porque tiene algunos aspectos que me parece importante poner de resalto. En el video anterior yo había propuesto un modelo con estas características, que es hacia donde vamos. De hecho, tanto el Código Procesal Penal Federal como las leyes que organizan Poder Judicial y los ministerios públicos buscan esta forma de implementar la cuestión. Y considero que todos los recursos que se pongan a disposición tienen que estar en función de este sistema de audiencias. En este sentido, tanto Oficina Judicial como Colegio de Jueces son estratégicos, lo mismo que una reorganización del Ministerio Público que no sea refleja. La cuestión es que la creación en este proyecto de ley de juzgados de la manera tradicional, con secretarías, la creación de fiscalías de manera refleja con esos juzgados, es incoherente con esta forma de implementar el nuevo sistema acusatorio adversarial, y como señaló en su exposición Marco Sal, esto lo convierte en una reforma vieja y caduca, anacrónica y que atrasa, siendo que fueron varios los expositores ante el plenario de las comisiones del Senado que aludieron a este atraso. Así, Heredia señaló que lo que preveía el proyecto es la instauración nuevamente de jueces feudales, y que lo que en rigor se necesita como forma de cambio es el colegio de jueces. Marco Sal también señaló que era necesario este colegio de jueces y la necesidad de implementar oficinas judiciales, contemplando además todos los avances tecnológicos que hoy son indispensables y que en estos tiempos de pandemia nos han demostrado la necesidad de trabajar remotamente y utilizar tecnología. Desde esta perspectiva, Sal terminó señalando que la forma en que el proyecto crea estos organismos para después continuar con la implementación del sistema es anteponer el carro al caballo. Finalmente, Garay y Gallo Tagle marcaron una característica propia de estos modelos acusatorios adversariales que requieren la actuación y presencia más de fiscales que de jueces. Desde esta perspectiva, entonces, la mayoría de los expositores han señalado entonces que el proyecto, como está previsto en cuanto a creación de órganos, no va en sintonía con lo que requeriría la implementación de este modelo acusatorio adversarial. En el anterior video yo había propuesto una serie de interrogantes a partir de cómo quedaría conformado el nuevo fuero federal penal y cómo iba a ir desapareciendo el fuero nacional en lo criminal y correccional. Respecto de todos esos cuestionamientos, bueno, aquí acabamos de responder ya uno, que es esta idea estratégica del Colegio de Jueces y la Oficina Judicial, que el proyecto de ley, digamos, no lo está considerando. En segundo lugar, yo
hice una pregunta intuitiva si era conveniente la unificación del fuero federal penal con el fuero penal económico, y en las exposiciones ante el Senado, por ejemplo, Vito lo señaló que no, porque hoy prima la idea de especialidad respecto del generalismo, y Marcos Salt también señaló que no veía beneficios en esa unificación del fuero penal económico con el federal. Otra pregunta que yo había planteado en el primer video era si eran necesarios 46 jueces en el ámbito de este nuevo fuero federal, jueces de garantías, que por ahora van a seguir siendo jueces de instrucción hasta que el código entre en vigencia. Y, por ejemplo, tanto Sal como Heredia han señalado que si los jueces federales de Capital Federal son un problema, entonces ¿por qué crear más jueces pretendiendo que no sean más problemas? Y a su vez, varios de los expositores han dicho que la falta de datos, no está, sin que se haya hecho un estudio estadístico ni estudios de campo, y determina que esta reforma en rigor sea una reforma en el aire, donde no sabemos por qué se crean 46 jueces, que, bueno, como había señalado, no hay por lo menos no se explicitaron las razones por las cuales son necesarias la creación de estos jueces. Así Vito lo señaló, que es una reforma en el aire. Por otra parte, respecto de los jueces subrogantes del Fuero Nacional que van a largar con la implementación de estos 23 nuevos juzgados durante un año con la posibilidad de 6 meses más como jueces subrogantes, bueno, Marcos Salt también señala que hoy son institutos cuestionados los jueces subrogantes, y entonces él se pregunta ¿para qué insistir si son un problema? ¿Para qué insistir largando el sistema de reforma con la presencia de jueces subrogantes? Y además en el debate, en la exposición del doctor Garay, también surgió la discusión si podían habilitarse estos juzgados nuevos con jueces subrogantes, cuestión que se desarrolla con mayor profundidad en el acuerdo general de la Cámara del Crimen. En ese acuerdo general, justamente uno de los cuestionamientos es si era posible esta implementación de los nuevos 23 juzgados federales con jueces subrogantes del Fuero Nacional, y allí los jueces de la Cámara del Crimen señalan que como los tribunales no están habilitados por la Corte y no cuentan con titulares ya designados por concurso, eso, la implementación, que empiecen a funcionar con jueces subrogantes, contraría la previsión del artículo 14 de la Ley 27.439. Ese artículo precisamente dice que será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o en un tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares que hayan sido designados conforme al procedimiento constitucional ordinario, o sea, había por concurso. En definitiva, los jueces de la Cámara del Crimen, reforzando esta idea de que no podrían arrancar estos juzgados con subrogantes, dice que esta idea no se redime con la mera referencia que se hace en el proyecto de ley, en el artículo 14, a que esta ley va a prevalecer sobre la 27.439 en cuando haya contradicciones con esa ley. Y sencillamente los jueces de la Cámara del Crimen señalan esto porque consideran que la sanción de esas reglas de la 27.439 están fundadas en exigencias constitucionales y convencionales para brindar transparencia, objetividad e imparcialidad al ejercicio de la jurisdicción, citando el fallo Uriarte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había ido por esta sede. En la misma línea, señalan también que si lo que se pretende es retrotraer las reglas consolidadas con la 27.439, se estarían violando dos principios del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que son progresividad y no regresividad. Esto es, que los derechos humanos buscan avanzar, subir los estándares de protección, y la no regresividad es la prohibición de regreso. Desde esta perspectiva, entonces, con estos dos principios del Sistema Internacional de Derechos Humanos, refuerzan el argumento de que no podrían arrancar estos juzgados nuevos con jueces subrogantes. Finalmente, reparan en que la Constitución prevé la prohibición de establecer comisiones especiales y, obviamente, la garantía del juez natural, y señalan que se vulnerarían con la pretensión de que estos jueces del Fuero Nacional ingresen como subrogantes en esos juzgados inexistentes, y que además
como señala el artículo 13 del proyecto, durante todo un año monopolicen el turno de las causas que ingresan al nuevo fuero federal. De esta perspectiva aparece toda esta cuestión de si esos juzgados pueden entonces implementarse con jueces subrogantes que pertenezcan al fuero nacional. Siguiendo con los interrogantes que había presentado en aquella oportunidad, señalaba también que esos 23 jueces subrogando en el fuero federal, mientras el fuero nacional continúa, digamos, en actividad hasta que finalmente la competencia se transfiera plenamente al ámbito de la ciudad autónoma, podría afectar el servicio de justicia, y esta es una de las conclusiones a las cuales ha arribado Seijas en su exposición frente al plenario de las comisiones. Y eso mismo ya estaba consignado en este acuerdo general de la Cámara del Crimen, donde señala que el fuero, que en definitiva, computando también tribunales orales, tiene 75 vacantes hoy entre sus magistrados, con lo cual el hecho de que además 23 jueces del fuero vayan a subrogar al fuero federal, bueno, indudablemente va a resentir, según la perspectiva de la Cámara del Crimen, el servicio de administración de justicia en la justicia nacional. Además, agregan a ello que esto se va a ver agravado por los traslados dispuestos por el artículo 31 del proyecto, que permite que los jueces, que cuando se vayan ya transfiriendo las competencias, inmediatamente los jueces que ya han manifestado su voluntad de ser transferidos, o lo hagan en el futuro, al ser transferidos también van a generar una merma en la justicia nacional. Y entonces señalan que ese traslado, independientemente de si valen esas expresiones de consentimiento ya dadas o que se den, también va a generar un problema de afectación al servicio de justicia, y también lo va a generar, a criterio de la Cámara, la suspensión de los concursos, que también se dispone en el proyecto de ley, y el retiro del sorteo de causas y disolución de juzgados que se vayan generando conforme el artículo 40. En base a todos estos argumentos, entonces, se afirma desde la Cámara del Crimen que el proyecto de ley puede generar esta afectación en el servicio de justicia. Y siguiendo con los interrogantes que yo había planteado, bueno, el tema de ir borrando este fuero nacional al que pertenezco, es una discusión, pero bueno, podríamos coincidir en que la transferencia de competencias hay que terminar generándola, pero el tema, como dice Marco Sal, es cómo hacer esa transferencia de competencias y cómo continuar con qué hacer con los recursos humanos del fuero nacional. Y esa es el otro interrogante que también se ha planteado, y a ello se han referido tanto el presidente de la Cámara del Crimen, Seijas, como el de la Asociación de Magistrados, Gallo Tagle, mostrando una preocupación por lo que dispone el proyecto, o lo que no termina de disponer el proyecto respecto de los recursos humanos del fuero nacional. Justamente en el acuerdo que, bueno, Seijas expresó que aproximadamente 2.500 agentes se desempeñaban en el fuero nacional, y que es claro que es necesario capitalizar todos esos recursos, son recursos muy valiosos, muy preparados, y en este sentido, el acuerdo general de la Cámara del Crimen marca que el desguace del fuero y el desmantelamiento es complicado, pero además omite señalar cuál es la suerte que van a correr los jueces y juezas que lo integran. Y también los funcionarios y empleados, en el sentido de que, bueno, por supuesto que está esta opción del 31 de pasar a la ciudad, ¿no? Expresar el consentimiento para pasar a la ciudad. Pero aquellos que no lo hagan, jueces y funcionarios, empleados, y que no lo hagan, bueno, la única referencia es solo respecto de funcionarios y empleados en el proyecto de ley, conforme al artículo 40, pero no termina diciendo cómo se va a hacer esa reubicación que alude. Ni siquiera, señala la Cámara del Crimen, se dice si habrán de integrar los juzgados o los tribunales del fuero nacional que no se encuentren vacantes, o si serán transferidos al nuevo fuero federal, así como tampoco se ha previsto en el proyecto de ley un procedimiento de consulta a cada uno de los interesados, sí para la transferencia, si aceptan o no la transferencia, pero no
a cuál es su vocación, cuál es su voluntad del nuevo destino al que aspiraría. Y tampoco se señala que no hay un procedimiento de consulta a los gremios. Finalmente, la Cámara del Crimen señalan que en esto, respecto de funcionarios y empleados, advierten una afectación a la estabilidad en las condiciones de empleo, y respecto de los jueces, a los cuales entonces no se les prevé un nuevo destino, bueno, parece ser necesario entonces que el proyecto de ley se complete con mayores precisiones respecto de cómo va a ser entonces para aquellos que opten por quedarse en el ámbito de la justicia, del ámbito, no pasar a la ciudad, cómo entonces, cuál va a ser su destino y funciones. Recuerdo que el Consejo Consultivo, creado por el decreto que va a asesorar al presidente de la Nación, entre sus funciones tiene el análisis de cómo va a finalizar el proceso de transferencia de las competencias a la ciudad y cómo se van a reasignar funciones de los recursos humanos, con lo cual esto claramente está indicado. La Cámara del Crimen, en su acuerdo general, señala que el traspaso de los magistrados a la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces. Y esta afirmación la refuerzan con la autoridad de citas que hacen respecto de Néstor Sagüés, de Rafael Bielsa y de Sebastián Picasso, trabajos de doctrina donde van en esa misma dirección. Otra cuestión es que la Cámara del Crimen remarca que sería contrario a la Constitución y a las convenciones la pretensión de privar a los tribunales del fuero nacional de toda competencia y consecuentemente de jurisdicción, y que eso implicaría respecto de los jueces y juezas una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de esos jueces y juezas. Asimismo, señala la Cámara del Crimen que este proyecto no contiene ningún recaudo relativo a la continuidad de funciones de esos jueces y juezas, y ahí marcan que una posibilidad podría ser que se hubiese previsto la asignación, eventualmente también progresiva, del conocimiento en todas o en parte de las materias que van a ser de competencia federal. Finalmente señalan que sería razonable y que sería plausible una previsión en la normativa del proyecto de ley para que una vez que se acepte el convenio de transferencia y se concrete esa transferencia de competencias al ámbito de la ciudad, se les asigne a los jueces y juezas que permanezcan sin traspasar una competencia en asuntos de índole federal. Y aquí se abre entonces una interesante propuesta que tiene un valor que hay que considerar en el Acuerdo General de la Cámara del Crimen. Allí señalaron que en el punto 4 hacen esta contribución bajo el título Contribución al debate de las propuestas de la reforma. Y ahí parten de este dato de que, bueno, con este proyecto de ley se está desguazando el fuero y se dilapidan recursos al no asignárseles destino a muchos de ellos, aquellos que no quieran optar por pasar, los recursos humanos que no opten por pasar al ámbito de la ciudad. Y allí es donde van construyendo la propuesta que vamos a analizar, porque dicen que hubiera debido en ese proyecto de ley preverse, ese proyecto debería emplear estos recursos humanos del fuero nacional como insumo único e irrepetible para cualquier reforma de esta justicia federal de la ciudad autónoma, así como incluso la posibilidad de aprovechar esos recursos humanos en auxilio de las necesidades de administración de justicia del conurbano bonaerense. Entonces, señalan que se los podría capitalizar hacia la justicia federal en ambos ámbitos, tanto el de la ciudad como el conurbano bonaerense, siendo que son jurisdicciones en las que en conjunto se cometen la mayoría de homicidios del país y hay distintas organizaciones criminales que actúan en estas dos jurisdicciones. Y entonces, perfilando cuál sería una idea para repensar las funciones de los jueces de la Justicia Nacional que no opten por pasar a la ciudad, dice que puede ser, en un primer punto, consolidando la intervención en delitos comunes, en aquellos delitos comunes más graves, y que de esta manera esos delitos comunes más graves podrían quedar dentro del ámbito de la justicia federal, y de esa manera deslindar los intereses del Estado Nacional de los de la ciudad autónoma, respetando el artículo 129.
Bueno, en definitiva tenemos que recordar que hubo todo un proceso donde se inició con la ley Cafiero, que no admitía el traspaso de ninguna jurisdicción ni competencia al ámbito de la ciudad, y que progresivamente eso se fue modificando a lo largo de los años por varios convenios, y en definitiva esta sería el último eslabón de ese proceso. Señalan como otra alternativa dentro de esta lógica de reformular, de asignar funciones a la justicia, a los jueces de la Justicia Nacional en el nuevo escenario, que una forma también sería entonces reformulando la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires. Y que para esa reformulación se valdría entonces de las fortalezas conjuntas y las capacidades de administrar justicia que tiene la justicia nacional, con su tradición de más de 100 años. Y en definitiva dicen que esta reconfiguración entonces del fuero federal, incluyendo entonces recursos humanos de la justicia nacional, bueno, tiene un menú amplio de posibilidades que podrán combinarse y usar estos dos hitos de mantener delitos comunes muy graves en el ámbito de la justicia federal y introducir en el ámbito de la justicia federal a los jueces y juezas y personal de la justicia nacional. Siguen señalando dentro de este menú de alternativas que incluso se puede asignar a la actual justicia nacional parte de esa competencia federal, pensando en esos delitos que suponen una actuación criminal organizada y aquellos que de manera más grave afecten a la población. Esto independientemente de las conductas relativas a corrupción de funcionarios públicos, que es materia estrictamente federal tradicionalmente, digamos, ¿no? Entonces, una posibilidad sería pensar en que este fuero nacional se convierta en federal, con competencia en una gama de delitos que serían crimen organizado y aquellos delitos comunes muy graves. Dentro de esta misma lógica, también señalan que podría hacerse una distinción para asignar a esta justicia nacional reconvertida en federal competencia en las leyes específicas que contemplan delitos comunes y que hoy son ya de competencia federal. Así que reconfigurar la competencia de la justicia federal y determinar si puede intervenir en esos delitos comunes graves es una fórmula interesante que merece ser explorada y a la cual también se ha referido Marco Salt en su exposición ante las comisiones del Senado. Salt señaló que sería sensato repensar esta competencia de la justicia federal y optimizar justamente el uso de los recursos humanos de la justicia nacional al servicio entonces de esa nueva reconfiguración de la justicia federal. Señala que, por ejemplo, en la justicia nacional se ventilan casos que pueden tener una afectación interjurisdiccional, o sea, delitos que afecten en diferentes jurisdicciones. Señala que por Buenos Aires ingresan las causas que entran en materia con cuestiones de tratados internacionales, y también como un ejemplo que grafica lo que pretende, es que, por ejemplo, un gran ataque tecnológico al país debería ser federal, y esto hoy no sucede, con lo cual en ese repensar la competencia de la justicia federal, por supuesto que los recursos humanos de la justicia nacional serían un aporte esencial que le darían eficiencia y además capitalizaría estos recursos que en esta lógica, como está el proyecto, de alguna manera aparecen malversados. En definitiva, es una idea interesante que merece ser explorada. Creo que estamos construyendo la justicia penal federal para las próximas décadas. Si consideramos que el Código Barrio rigió por más de 100 años, desde el 92 rige el Código Levene, y todavía tiene varios años de vigencia por delante, bueno, vamos a entender que las reformas una vez que se reforma, tenemos varias décadas por delante con esa realidad que que instaura esa nueva reforma. Y las experiencias nos demuestran que hemos malversado una oportunidad con no haber aprobado, en vez de aprobar el proyecto Levene, que hoy es el Código Nacional, no haber aprobado el proyecto de Mayer, que era superador, y entonces tenemos que tener en claro que, como dice Marco Sal, las consecuencias de un proyecto fallido son terribles para la democracia. Muchas gracias.